Qué alegría saludarlos, queridos hermanos y amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Ayer estudiamos un tema interesante, hablamos sobre la Inquisición y la persecución de la Iglesia Católica Romana al cristianismo. Ellos no prevalecieron ni tuvieron éxito sobre lo que hacían, y por ende, pues, Satanás, que lideraba todo este proceso, cambió la técnica. La técnica ahora era mezclar el poder religioso con el poder político para misturar la religión, y cuando las personas fueran buscando a Dios en medio de la religión, se encontraban con una religión fraudulenta, mentirosa, engañosa, con doctrinas erradas, equivocadas, y de esta manera poder ganar ventaja sobre aquellos que desean salvarse. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, perdón, estamos en un clima fuertemente frío. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El día de ayer en Apocalipsis 12 ya habíamos visto las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿verdad? Identificándolo como Roma papal, la ciudad de las 7 colinas, que se levantó después y se dividió en 10 reinos poderosos. Esto entonces lo podemos identificar según la profecía, según el libro de Daniel capítulo 7, como Roma papal, porque Daniel explica la profecía de manera didáctica, de manera tangible, ¿verdad? Dice: en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Este nombre de blasfemo significa, la palabra blasfemia significa tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios o decir que eres Dios. Cuando los judíos, por ejemplo, querían apedrear a Jesús, decían: él siendo hombre se hace pasar por hijo de Dios. Ahora, esta bestia que se levanta aquí de la arena del mar, que está sobre poderes políticos, que está sobre reyes, se levanta sobre mucha gente, es decir, sobre mucha agua. La agua en la profecía representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, según Apocalipsis 17. Ahora, Roma, a diferencia de la segunda bestia, crece en la Europa, el mundo antiguo, donde estaba lleno de la civilización y lleno prácticamente de muchos seres humanos, de muchas personas. Cuando Juan ve esta visión y mira la primera bestia, obviamente, y Juan mira la segunda bestia, que lo vamos a hablar en un momentito más, en un proceso, en un periodo de tiempo más adelante, él en ningún momento podía imaginar, humanamente hablando, lo que iba a pasar con la segunda bestia. La primera bestia era creíble porque ya estaba llena, rodeada de poderes políticos, ya estaba llena de muchas personas, es decir, estaba sentada sobre las aguas. Pero la segunda bestia no. Ahora dice aquí: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca era como la boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló de la bestia. ¿Por qué Juan hace alusión a lo que menciona Daniel capítulo 7? Porque generalmente esta bestia iba a seguir lo mismo que siguieron las bestias anteriores, lo que hizo Babilonia, lo que hicieron los medos y los persias, lo que hizo Grecia. En sus periodos de tiempos y de sus gobiernos, ellos lideraron tipo dictadura. Lo que se decía había que cumplirlo. Es decir, si Babilonia, por ejemplo, solo para ilustrarte, colocaba una estatua y decía: tenemos que postrarnos y adorar esta estatua, todo el mundo tenía que hacerlo. Y el que no lo hacía automáticamente era aniquilado, era asesinado, era lanzado al foso de los leones, su vida corría peligro y le quitaban la vida. Ahora, esta bestia que está hablando aquí Juan es una bestia diferente, porque es una bestia que ya no representa estos periodos de tiempo del pasado, sino que ahora representa la Roma papal. La primera bestia es Roma papal. Tengo tiempo para dedicarnos a ir versículo a versículo, pero hay que identificarlo de manera clara, de manera tangible. La primera bestia es Roma papal. Si alguien desea un estudio adicional a esto, puede escribirnos ahí en los comentarios y nosotros con gusto le podemos dictar un estudio bíblico gratuito sobre el Apocalipsis. Pero Roma papal representa la primera bestia. El texto bíblico dice así: vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todos se maravillaron en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recordemos, queridos hermanos y amigos, que cuando las personas adoran a la bestia,
en realidad no están adorando a la bestia, están adorando a Satanás, porque Satanás levantó la bestia como uno de sus representantes en esta tierra. Miren lo que dice el texto bíblico: también le dio boca que hablase arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que son 1260 años, el periodo de inquisición del romanismo, el cual empezó en el año 538, y ese periodo de tiempo fue el periodo más sanguinario de la bestia, es decir, de Roma papal. Los cardenales, los padres, los papas y el mundo católico en general asesinó, mató y masacró no solamente a judíos, sino a todos aquellos que colocaban la Biblia por encima de sus dogmas, que colocaban la Biblia por encima de sus creencias, o que colocaban la Biblia por encima de sus tradiciones, al punto que colocaron leyes y dijeron que ya la autoridad máxima de su iglesia ya no sería más la Biblia, sino que la autoridad máxima ahora es el papado. Y se convirtieron ahora en una iglesia dogmática y no en una iglesia bíblica. Cuando la iglesia de Cristo en la tierra, de Juan, de Pedro, de Santiago, de los apóstoles, inclusive en el Antiguo Testamento, siempre colocaron la Torát por encima de cualquier postura o posición humana. La Torát era primero, la palabra era primero. Pero bueno, el catolicismo colocó a la primera bestia, es decir, al Papa, como la máxima autoridad de ellos. El mundo se maravilló en pos de la bestia. Hasta el día de hoy, en cualquier país donde usted viva, del mundo cristiano, hablo de Occidente, no del mundo oriental, las catedrales están en los lugares principales, el Estado y las constituciones defienden el catolicismo como la religión del Estado. Así que esta bestia se expandió por todo el mundo. En algunos lugares, como en el Perú, el país donde ahora actualmente estamos, no hay libertad religiosa, sino tolerancia religiosa. La bestia predomina. Tenemos aquí inclusive el Parque de la Inquisición, el Museo de la Inquisición en Lima, donde se ven todas las torturas que practicó el catolicismo, matando, asesinando, haciendo lo que ellos saben hacer, haciendo la obra de su padre el diablo, asesinar, matar, destruir. Por otra parte, el texto bíblico dice así: también se le dio una boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitaban en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque por un tiempo aparentemente lo vencieron al quitarles la vida. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esta bestia cobró mucho poder. Gran parte de la influencia de nosotros hoy día, aquí en Sudamérica, está 100% influenciada, las dogmas, las creencias, las tradiciones, las prácticas de los pueblos, por el catolicismo, por la gran bestia. Ahora, alguien puede contradecir eso: no, tú lo dices porque eres protestante. No, esto no necesitamos ser protestante para conocer la historia universal. Usted no necesita ser creyente, usted puede ser hasta ateo y puede investigar sobre la Inquisición y sabe que la Inquisición fue una verdad. Ahora, Cristo nunca mató, Cristo nunca persiguió, Cristo nunca asesinó. ¿Cómo una iglesia o una organización religiosa que se hace representante y se llama representante de Cristo sale para asesinar? Quien asesinó fue Babilonia, quien asesinó fue Grecia, quien asesinó fueron los medios y los persas. Ellos eliminaban y aniquilaban a todo aquel que se levantaba en contra de sus creencias. Bueno, la primera bestia debe quedar bien clara. En el Apocalipsis representa Roma papal, liderada por Satanás bajo el gobierno universal de la Iglesia Católica Romana. La adoraron todos los hombres y los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde el principio, del Cordero que fue inmolado en la cruz. Entonces hay una característica acá. Todos los que fueron en pos de la bestia, sirvieron a la bestia, adoraron a la bestia y se postraron delante de la bestia, que significa seguir los dogmas y las tradiciones de la Roma papal y de la Roma diabólica satánica, según la Biblia, no estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Al parecer, el texto bíblico nos está sugiriendo que estas personas están completamente perdidas. Si yo estoy hablando para alguien tal vez de corazón sincero, que amas a Dios y que estás perteneciendo a una iglesia católica, está bien, te felicito porque en tu corazón tienes el deseo de servir a Jesús. Pero tenemos que volver a la Biblia. La Biblia nos muestra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia nos muestra que es necesario seguir a Jesús antes que a las tradiciones de los seres humanos.
La Biblia nos muestra que solo Cristo perdona pecado. La Biblia nos muestra que no hay vicario de Dios en la tierra, no hay representante de Dios en la tierra, porque el único representante de Dios en la tierra es Jesús. Pasemos a la segunda bestia. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un dragón. Esta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, después de esto dice, vi una bestia que subía de la tierra. Esta bestia que se levanta ahora está representada por todos los cristianos que huyeron de la Inquisición y llegaron a América, tierra de libertad, históricamente conocida así, cultura general, lo que hoy día conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia crece rápidamente, se establece en un lugar solitario, empieza con cristianos puros que venían de corazón bondadoso, fieles, leales a Dios, estaban huyendo de las dictaduras romanas y de los dogmas romanos para servir fielmente al Señor. Y el Señor los bendice tanto que les da un gran país. En su primera constitución colocaron la Biblia como el centro de su vida. Y el Señor premió ese esfuerzo, premió esa lealtad, premió esa fidelidad, bendiciéndolos y dándoles una nación poderosa. Un país hermoso, lindo, maravilloso. Pero, ¿qué iba a hacer este país? Dentro de este país iba a ejercer su poder estando la primera bestia viva. Es decir, Roma papal seguiría ejerciendo su poder religioso, mientras que la segunda bestia ejercería ahora su poder político, porque después de pasar a ser un país 100% protestante, ahora se convirtieron en un país poderoso, no por el protestantismo, sino por su poder político para gobernar. Actualmente, cuando algún presidente, porque no hablamos aquí de personas, cuando hablamos del papado hablamos de todos los papas a través de la historia, y cuando hablamos de los Estados Unidos en la profecía, no estamos hablando de una persona o de un político como tal, sino del poder que tendría esta nación para prevalecer a través de la historia y pues ejercer su poder político. ¿Para qué? Para imponer. Esta bestia empezó a recobrar su poder. Dice el texto bíblico, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando tú miras el texto número 13, el texto dice así, mira, hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, tenemos que entender que en la bestia número 2 o en la segunda bestia, no solamente habla del poder político, sino que habla del protestantismo apóstata. Recordemos que en Estados Unidos estuvo la sede de los protestantes y ahora el protestantismo se corrompe. ¿Por qué? Porque ahora el protestantismo se aparta de la sana doctrina y empieza a hacer señales y prodigios instigadas por espíritus de Satanás al punto que puede hacer grandes señales. Nosotros, por ejemplo, creemos que estas señales que puede hacer esta bestia representa todas aquellas cosas que pueden hacer muchas religiones que no guardan los mandamientos de Dios ni tienen el testimonio de Jesucristo, que de paso se han apartado de la palabra del Señor, pero que en nombre de Jesús, entre comillas, siendo cristianos carismáticos, siendo cristianos aparentemente hijos de Dios, inclusive son capaces de hacer milagros y hazañas, pero sin la Biblia. Recuerden ustedes que cuando Moisés fue llamado por el Señor para ir a Egipto, ellos también intentaron imitar los milagros y las señales que estaba haciendo Moisés, dando a entender de que Dios también estaba sobre ellos. Bueno, aquí en la profecía, el protestantismo apóstata, me refiero al protestantismo que ahora se salió de la Biblia y que sigue los dogmas del papado, como guardar el domingo, por ejemplo. Si usted es protestante y guarda el día domingo, usted está guardando el día instituido por la primera bestia, instituido por el Papa, instituido ya por el político religioso Constantinopla o Constantino en el año 321. Entonces tenemos que analizar que el protestantismo puede correr también el riesgo de apoyar este poder político para hacer grandes hazañas y milagros en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, pero sin Dios. Finalmente concluimos, engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciéndoles a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida, escapó y revivió. Cuando Napoleón Bonaparte toma preso al Papa, si más no me equivoco, creo que fue Pío VI,
es calificado esto como una herida mortal. Esa herida podemos identificarla como una debilidad, y después la primera bestia recobra su valor, pero recobra su valor en presencia de la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerciendo su poder político y ejerciendo también su influencia religiosa, pero sin la sana doctrina, sin la doctrina bíblica. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoran. ¿Y ahora de qué está hablando acá? Como Satanás miró que la persecución no funcionó en la Inquisición, entonces trató de corromper la sana doctrina. Pero al final, igual la segunda bestia hará que se persiga, se mate y se aniquile a todos aquellos que no obedezcan los dogmas de Roma papal. Roma papal va a prevalecer. Todos los estados, es decir, todos los gobiernos del mundo y todos los países del planeta Tierra, incluyendo los lugares de Oriente, que hoy día pareciera que nunca se misturarían con el papado, se van a misturar con el papado para obedecer las órdenes del papado, que es la primera bestia, y Estados Unidos en su poder político, que va a recobrar por más heridas que ha tenido, por más decadencia que ha tenido, por más nefasta que pueda parecer, haciendo un análisis económico, en su poder, va a recobrar su poder, tendrá poder y dominará el mundo. Entonces estas dos bestias se van a aliar. ¿Para qué? Una impone su doctrina y la otra ejerce su poder político para que las personas lo cumplan. Cualquier país que se levanta, actualmente usted puede colocar un ejemplo. Presidente Trump muestra cómo gobernar tranquilamente a cualquier país. Ustedes hacen lo que yo les pido. ¿No lo hacen? Te coloco un arancel, 25%, 50%, y lo haces, porque tienen el poder económico y el poder político. Estas dos bestias van a controlar el mundo. La religión y la política. La religión y la política. Cuando la religión y la política controlen el mundo, entonces, que ya lo están haciendo, pero lo harán con mucha más fuerza si habrá cumplido esta profecía. Y finalmente concluye diciendo que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento entiende y cuenta el número de la bestia, el cual es su nombre, pues su número es número de hombre y su número es 666. 666 no es un número, podríamos decir, literal. Me van a poner el 666 aquí en la frente. No, el 666 es un número simbólico que representa guardar los dogmas tanto de Roma papal como de la segunda bestia que ejerce poder político. ¿Y a qué nos referimos con ello? Uno de los dogmas que van a imponer fuertemente en el mundo va a ser rescatar el llamado Día de la Familia o el Día de Reposo, que es día domingo. El que adore el día domingo como cuarto mandamiento de la ley del Señor recibirá la marca de la bestia, así de simple. Y el que se aparte y reciba el sello de Dios, que es el día sábado, el cuarto mandamiento de la ley del Señor, entonces será perseguido, será ejecutado, posiblemente hasta podrá ser asesinado en el tiempo del fin. Hermanos queridos, no hay tiempo para dialogar con lujo de detalle o explicar versículo por versículo. Para explicar las dos bestias, yo siempre hago un sermón de la primera bestia y después de una bestia. Y cada sermón necesito por lo menos 1 hora. Es decir, para explicar este tema necesitaría 2 horas. Pero aquí lo estamos haciendo en 18 minutos para aclarar algunas cosas que son necesarias para entender un poco la profecía. Si deseas servir a Jesús, recibir el sello de Jesús y apartarte, alejarte del sello de la bestia, entonces inclina tu rostro y vamos a orar. Querido Dios, danos un día bendecido, danos un día de paz, que tu gracia nos acompañe, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Ya sabes, si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan la sana doctrina.